Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Esto es información política y administrativa que es de interés general. Todo, absolutamente todo, tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Y enseguida vamos a caer en la cuenta cuando empecemos a adentrarnos en el tema que vamos a tratar hoy con nuestro invitado, Diego Canaval, quien es especialista en comunicación no verbal. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver con lo otro? Mucho. Empezamos diciendo que el jueves 18 de abril hubo en la Clínica Medellín del Poblado un acto lamentable que fue el homicidio de un médico, el médico Juan Guillermo Aristizábal, urólogo. Piso noveno, entra una persona, un paciente supuestamente con problemas psiquiátricos, va a su consultorio, le dispara y lo mata ahí en el momento en que se produce este nefasto hecho. Termina herida también con una bala en el abdomen su asistente. Luego va a un baño del piso 9 de esta clínica, se suicida. Entonces, inmediatamente se empiezan a dar especulaciones de un lado y de otro. Y entre otros, se dice, quién sabe cómo lo maltrató, dicen algunos, pues, vuelvo a hablar, esto es especulación, cómo lo maltrató el médico, cómo no lo trató bien seguramente, o qué le hizo que lo llevó a esos extremos, me refiero al homicida, en fin. Por eso está aquí con nosotros Diego Canaval, a quien saludamos y ya luego nos adentramos específicamente en lo que estamos comentando. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Roger. ¿Cómo te va? Muy bien, señor. Muchísimas gracias. Entonces, como usted es especialista en comunicación no verbal y, entre otras, usted tiene labores de asesoría con médicos, con enfermeras, con paramédicos, con personal médico. Lo ha hecho en el Pablo Tobón Uribe, lo ha hecho con Sura, lo ha hecho con diferentes entidades de la salud. Cuéntenos. Esto que acabo de pasar, que acabo de contar, ¿qué le suscita a usted desde el punto de vista de la necesidad de que el personal médico en relación con sus pacientes tengan en claro esa experticia suya en torno a la comunicación no verbal? Bueno, esto es un hecho lamentable, pues que hay que repudiar, pero la comunicación no verbal juega un papel fundamental para desalentar los comportamientos agresivos en la consulta clínica o para alentarlos. Entonces, cómo trate el médico al paciente y cómo lo aprenda a observar sus movimientos, pues van a incidir bastante en todos estos comportamientos. Entonces, pues yo sugiero a todos los hospitales y a todos los clínicos que se entrenen en la comunicación no verbal, en la sensibilidad, para tener mayor precisión en la observación de los mensajes que está enviando el paciente y expresividad para que ellos con su cuerpo manden mensajes cálidos, potentes y asertivos que generen un vínculo positivo con el paciente. Un vínculo, dice usted, asertivo o afectivo. Asertivo, positivo y también que haya, por supuesto, afecto. Bueno, pero hay que entender esa palabra que muchos no la comprenden realmente. ¿Qué es eso de ser asertivo? Bueno, ser asertivo es un estilo de comunicación. Ninguno de nosotros nacemos por defecto con este estilo de comunicación. Generalmente nos domina o el estilo agresivo o el estilo pasivo. La combinación de las dos, de cada cosa que tiene mejor cada estilo es lo que hace el estilo asertivo. El estilo agresivo se caracteriza por poder decir las cosas, por decirlas fácilmente. Entonces, decir las cosas va a ser muy bueno, pero estas personas que tienen este estilo agresivo a veces descuidan la emoción o lo que puede estar pensando o sintiendo el otro. Entonces, el estilo pasivo sí tiene muy en cuenta lo que piensa y siente el otro, a veces tanto que por eso se queda callado. Entonces, la combinación de lo mejor de cada uno va a darnos un estilo asertivo, o sea, hablar pero también calcular qué puede sentir o pensar el otro cuando yo le estoy diciendo las cosas. Entonces, de esa manera, pues yo puedo enviar mensajes mucho más cálidos, no solamente con mi voz, sino con mi cuerpo, con la inclinación, con las expresiones faciales, con la ropa, con mis accesorios, con todo lo que yo, con todo lo que represento, pues mi actitud va a estar enviando unos mensajes que van, como te digo, a alentar o a desalentar estos comportamientos agresivos.
Esa forma de comunicarse asertivamente con el otro tiene que ver con la empatía. Totalmente, totalmente. Roger, mira, hay estudios que dicen que los clínicos, pues cuando inician sus estudios el primer año, son los más empáticos del mundo y ya el quinto año, pues han dejado a un lado esta empatía. Entonces, esto nos muestra que hay un desgaste a través de observar directamente, pues, males, problemáticas, etcétera. Entonces, empieza a haber una desensibilización del clínico con respecto al paciente. Entonces, también el sistema que los agobia un poco porque tienen que tener citas de 20 minutos, pues les apura y entonces medio de este apuro la gente siente que no están siendo tratados con calidez humana. De hecho, entonces se ha dicho que hay que humanizar la salud. La salud está humanizada desde que se inventó, pero si ya tenemos que decir que hay que humanizarla, es porque entonces la hemos deshumanizado. Humanizar la salud, tener empatía con el otro, que lo conocemos popularmente como ponerse en los zapatos del otro, ser asertivo, es decir, las cosas de la mejor manera posible, que le lleguen al otro, tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver también esto con la compasión y especialmente en el mundo de los médicos, las enfermeras, que tienen que o deben tenerlo, porque es que cómo no va a tener uno conmiseración con una persona que está dolorida porque un ser querido suyo está muy enfermo, acaba de ser operado, en fin. Entonces, ello implica tener compasión también. Esa palabra es clave, Roger, la compasión, compadecer, que significa padecer con el otro, pues padecer imaginativamente con el otro, es clave dentro del trato médico. Es decir, hay tres asuntos fundamentales que se deben tener en esta consulta, que es tratar con respeto, dignidad y compasión a quien está delante de nosotros, pues no solamente en el entorno clínico, sino ojalá en cualquier ámbito de la vida. Con respeto, ¿cuál es la segunda? Dignidad Dignidad y y compasión. compasión. Y para que terminemos este bloque informativo, la palabra dignidad que utilizamos aquí permanentemente en Sinergia Informativa, que está ahí, esa palabra, esa expresión, dignidad humana, en nuestra constitución política de Colombia, que es la de un Estado social de derecho. Y siempre hago el énfasis porque lo social tiene que ver con el ser humano y por eso ese principio constitucional está ahí, en el preámbulo, la dignidad humana. Eso sí que lo deben tener en claro todos los profesionales, todos los que tratan con el otro, pero especialmente el médico, el paramédico, la enfermera, pero también los que están en el nivel administrativo, hasta los porteros, Diego. Totalmente de acuerdo. O sea, los clínicos y las personas que están allí, pues también son seres humanos, digamos, y también tienen sus emociones y también pues pueden tener un día malo. Entonces, pues también hay que comprender que han tenido, digamos, una situación compleja con lo del COVID y han tenido burnout. Entonces, esto también ha incrementado la violencia. Y lo que dices es cierto. Ojalá todas las personas en un hospital, desde el portero hasta el médico más especializado, se capaciten en comunicación no verbal humanizada al paciente. O sea, que puedan brindar una atención de calidad que no solamente le va a traer salud al paciente, sino que también le va a traer salud al mismo clínico. Sí, señor. Respeto, dignidad, compasión, pero no solamente de aquí para allá, sino también respeto de allá para acá. Tener en cuenta que se necesita, por ejemplo, en el caso del médico, se necesita también compasión de parte del otro, porque el estrés que maneja obviamente lo lleva a veces a comportarse no con toda la humanidad que se requiere. Y entonces también ahí con él hay que tener consideración. Hagamos un corte para mensajes y ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Estamos conversando con Diego Canaval, él es especialista en comunicación no verbal. Y ahora caemos a un tema que es de la esencia de Sinergia Informativa, el tema político.
Diego, definitivamente, la comunicación no verbal, hacerlo bien, tener, ojo, empatía, tener lo que dijimos ahorita, compasión, conmiseración, digo yo a veces, tener en cuenta que la dignidad humana es fundamental, eso sí que lo debe tener en claro un político, ¿no? Total, total. Un político debe manejar muy bien su comunicación no verbal, mostrarse cercano a las personas con las que está tratando. También debe mostrar poco estrés. Cuando un político empieza a mostrar estrés, pues entonces empieza a bajar su puntuación, digamos, cuando tiene aspiraciones de adquirir el poder. Otro asunto muy inquietante con la política, Roger, es que los comportamientos que se usan para adquirir el poder, para llegar hasta el poder, no son los mismos que se usan cuando ya se adquiere el poder. Y eso es un cambio muy radical que se da en el comportamiento del político que tiende, digamos, a favorecerlo o a desfavorecerlo. Entonces, la comunicación no verbal de un político debe estar muy bien cuidada. Hay una expresión en política que se utiliza mucho, es populismo, y hay populismo de derecha y hay populismo de izquierda. Y se entiende el populismo, digamos, de varias maneras, voy a decir dos. Una, la más usual, es el que promete lo que no puede cumplir, populista. O dos, el que aparece como el salvador, el mesías de un sector X en contra de. Antes se pensaba que era el populismo de izquierda, ponerse uno al lado de la base social en contra del gobierno y de las élites, pero de la derecha también algunos políticos se ponen en favor, digamos, de ciertos profesionales del sector económico X en contra del gobierno, en contra de ciertos sectores que están en el poder. Entonces, ahí están las formas de populismo. ¿Cómo descubre una persona para que no sea engañada? Ni con promesa, ni con mesianazgos a un político. ¿Cómo se le nota en el cuerpo, en su expresión, que está engañando con populismo? Bien, todos tendemos, los políticos y nosotros, a tener delaciones en el cuerpo, o sea que nuestro cuerpo no está siendo congruente entre lo que dice y lo que hace. Entonces eso se puede manifestar en una asincronía que haya entre yo estoy diciendo una palabra y mi cuerpo representa otro estado de ánimo. Entonces yo, por ejemplo, te digo aquí, Roger, no, es que me caes muy bien y hago un gesto así. Entonces, pues estoy diciendo algo, pero mi cuerpo está mencionando otra cosa. Entonces, una forma en la que podemos observar esta comunicación no verbal del político es observar si hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces el político va a estar diciendo vamos a hacer un proyecto grande. Entonces si sus manos dibujan esa amplitud, pues eso nos queda como si está seguro de hacer estas cosas, como que realmente podría hacerlo. Otro ítem que tienen muy bien entendido los políticos es elevar las manos un poco. Mientras yo eleve las manos un poco, lo que estoy haciendo es que estoy mostrando energía para poder llevar a cabo lo que estoy diciendo que estoy haciendo. Entonces, entre más eleva la mano, pues parece que más energía muestra para poder luchar contra esa gravedad. Y eso nos está hablando de proacción. Entonces, digamos que si un político está diciendo, pues vamos a hacer estas cosas y las manos están muy abajo, pues eso nos da la sensación de que realmente no tiene la energía suficiente para llevar a cabo esto que está diciendo. De todas maneras, pues los políticos también se entrenan para enviar mensajes que sean poderosos, así estén mintiendo, pues algunos no mostrarán estas delaciones en su cuerpo y podrán efectuar con mucho éxito este engaño. Ah, con razón, cuando hemos visto algunos afiches de algunos políticos, no voy a decir ningún nombre, pues porque, pero cuando levantan la mano arriba, se les da fuerza. Bueno, Galán, pues, para poner un ejemplo concreto, Galán, Total. Gaitán, pues, para poner otro ejemplo, que uno los visualiza siempre con la mano y hasta con el puño arriba de la cabeza. Entonces, esa es muestra de un líder que realmente puede hacer lo que promete. Claro, que tiene suficiente energía para hacerlo. Entre nosotros más elevamos las manos y más luchamos contra esa gravedad, pues parece que somos más proactivos. Y también si Ajá. acercamos las manos, pues como hace movimiento del rostro, como mandamos mensajes por aquí y mensajes por las manos, pues le estoy facilitando a los que me están observando que entiendan más fácil mis mensajes. Oiga, Diego, por lo que usted está diciendo y por mi inquietud acá, a propósito de la política que es tan importante, porque la política es hacer que el poder que le da a uno la política sea puesto al servicio
de la gente, del interés general, del bienestar de todos, distinto a la politiquería que es egoísta. Y esto, mira que hasta estoy expresando, creo yo, la política, poder al servicio de la gente, hacia allá, ¿cierto? Me inclino hacia ellos, abro mis manos, distinto a la politiquería que es esto, me cierro hacia mí mismo, egoísta. Entonces, esto me lleva a mí a pensar que los que deben aprender sobre comunicación no verbal definitivamente son los electores, para que descubran y no se dejen mentir. Excelente observación, Roger. Así debe ser. Los electores son los que deberían tener más sensibilidad en sus ojos para observar con gran precisión estos mensajes que nos están enviando los políticos y poder discriminar, pues, qué puede ser veraz y qué no. Pero es muy complicado porque, por ejemplo, usted es un especialista en comunicación no verbal, pero usted da sus orientaciones, sus asesorías a los sectores del poder, a quien puede pagar su servicio. Entonces, ahí nos quedamos. Muy buena la idea, pero Diego Canaval pues no va a decir, venga, nos reunimos, yo les doy clases. Bueno, esto que está haciendo aquí es bien importante porque llega a una gran cantidad de gente. Claro, Roger. Sí, y fíjate, yo cuando participo en campañas políticas, pues también trato de estar alineado, digamos, en pensamiento con esta campaña, porque si yo de alguna manera me meto en una campaña en la que no creo, pues seguramente también voy a incidir, no voluntariamente, pero en que se cometan errores. Entonces yo trato de estar muy alineado entre cuando entro en una campaña, entre lo que pienso y lo que estoy haciendo ahí. ¿Qué es lo que yo le digo también a cada político? Si alinea lo que tiene en la cabeza con lo que está diciendo, la expresión le va a favorecer. Pero si no tiene alineado lo que está diciendo con lo que tiene en la cabeza, su expresión puede empeorar o entorpecer el mensaje. Entonces, por eso es muy importante alinear la cabeza con lo que se está diciendo para que nuestra expresión nos ayude. Y tú ahorita lo decías muy bien, esto de ampliarnos o de contraernos, esto es un aspecto fundamental que deben tener en cuenta los políticos, porque cuando yo me amplío, parece que el entorno me es agradable, entonces me siento cómodo. Y cuando yo me contraigo mucho, pues que lo he visto en muchos políticos, es porque parece que el entorno no me es agradable. Entonces, es muy importante esto que decías de hacerse grande, de hacerse pequeño. Sí, señor. Diego Canaval, especialista en comunicación no verbal. Empezamos con el tema de lo que él hace generalmente, que es asesoría a los médicos, paramédicos, enfermeras, en fin, a la clase médica, para que tenga un buen manejo de su relación con los pacientes. Pero aquí yo, qué pena, aprovecho para efectos de lo que hacemos acá en Sinergia Normativa, es intentar construir cultura política y eso se hace incluso con la capacidad de comunicarnos y de leer lo que el otro me está diciendo, no con las palabras, sino con el cuerpo. El cuerpo dice más verdades que las palabras muchas veces. Ya regresamos. Diego Canaval, especialista en comunicación no verbal. Nosotros aquí hace mucho rato estamos hablando de la infamia, hace mucho rato estamos hablando de la injuria y la calumnia, hace mucho rato estamos hablando de, por favor, señores, no solamente los políticos, sino también los periodistas, además los que hacen uso de las redes sociales, por favor, tengan lo que usted nos decía al principio, empatía, piensen en lo que le va a pasar al otro cuando usted dice ciertas cosas que son infames. ¿Cómo, por ejemplo, esto sí es bien difícil, la pregunta más difícil creo yo, pero cómo lograr que, por ejemplo, la política, los medios de comunicación realmente se orienten hacia una forma de comunicar más asertivamente, más empáticamente, más transparentemente y menos dañinamente, más constructivamente? Yo sé que es difícil, lo digo, es porque, por ejemplo, por redes uno no se ve en el cuerpo, o a veces quien escribe no se ve en el cuerpo, pero no importa, déjeme hacer la pregunta, a ver con qué usted me ayuda en ese sentido. Roger, es una pregunta bastante difícil. La verdad es que
está complicado pues como resolver esto. Sin embargo, yo creo que hay una frase en inglés que dice good news, no news. O sea, que las buenas noticias generalmente no son noticias. Entonces a la gente o al público nos interesa mucho ver las peleas y ver todas estas problemáticas que se forman entre los políticos. De hecho, hay investigaciones que dicen que una campaña política que tiene éxito, pues en sus inicios no arranca compartiendo pues como su ruta y sus ponencias y lo que está. No, lo que arranca es, digamos, disparando contra los otros Ujú. oponentes. Y entonces, pues que esto es este proceso de ir de ahí a y luego mostrar pues lo que yo tengo para hacer por la ciudad y esto, pues que es lo que lleva a una campaña al éxito. Pareciera algo Sí. que no es correcto, pero esto es lo que se ha investigado que hay. Entonces yo no te voy a decir qué es lo correcto, sino qué es lo que funciona. Ajá. Que lamentablemente tiene que ver con las pasiones, con las emociones. La política no vende, la política no vende si es racional, si tiene propuestas, lamentablemente no. Una campaña no de ganas y no es mejor dicho, si no es visceral. Pero por ejemplo, para efectos de lo suyo, que es la expresión no verbal y es lo que se ve, el TikTok y los otros medios, el Instagram, en el que ya están acostumbrados a que los vean. Ya el político se tiene que grabar. Ahí sí entonces, ahí sí, porque igual verlos por TikTok es como verlos en persona, ¿o no? Ahí también se descubre su forma de comunicar. Claro, lo interesante aquí es verlos cercanos, ¿no? Entonces, cuando los vemos en TikTok y los vemos muy cercanos, tocando al público, a veces incluso hay una señora sentada, un señor sentado vendiendo dulces y ellos se agachan hasta el nivel de los, o sea, para verse que están al nivel de la gente, para, digamos, mimetizarse en medio de la gente, lo que hace que un político realmente, pues, le dé esa sensación de que es cercano al pueblo es que se vista igual que las personas, que actúe en promedio igual que las personas. Entonces, claro, este TikTok le ayuda mucho al mostrarse así más cálido y más cercano a la gente. Diego Canaval, bueno, muchas gracias a usted por habernos, digamos, dado algunos elementos, pues que no serán los suficientes, pero nos sirven. Y aprovecho para terminar, pues preguntarle cuál es su labor entonces como consultor en este sentido de enseñar a visualizar, o yo no sé cómo decirlo, a ver grande, importante la comunicación no verbal. Bueno, mi asesoría en el entorno político tiene que ver con enseñarle al político a tener más sensibilidad cuando está hablando con otra persona para entender qué puede estar ocurriendo con el cuerpo del otro y poder adaptarse más fácilmente a esa conversación, sacar provecho en la negociación que esté haciendo con empresarios o con las personas que se esté reuniendo. Y también lo entreno en su expresividad para que sus mensajes sean mucho más contundentes, que se vea competente y que se vea cálido también a la vez y tratar de manejar tres cosas que tú decías ahorita muy importantes, tratar de que la campaña contenga tres mensajes emocionales, que son el del miedo, el de la ira y el de la felicidad, centrado en la esperanza, porque estas son las tres emociones que más activan el cuerpo de nosotros. Entonces, mientras yo mueva estas emociones, estoy activando al votante para que vaya a depositar su voto por mí. Pero sin mentiras, ¿cierto? Sin odio. Lo ideal es que sea sin mentiras, por supuesto. Muy bien, muy bien. Diego Canaval, especialista en comunicación no verbal, gracias por estar con nosotros. Les damos mucha suerte en su actividad y ojalá le paren bolas los políticos para bien, que sepan utilizar su cuerpo, pero no para mentir. Y sobre todo que la gente entienda y alcance a leer para que no se deje mentir. Muchas gracias. A ti, Roger, muchas gracias. Termino muy contento con esta entrevista que le hago a Diego Canaval. No es, por supuesto, el ideal de, ay, ya aprendimos, no, pero sí nos llama la atención sobre varias palabras. La sensibilidad, sensibilidad de los médicos, sensibilidad de los políticos, sensibilidad del vendedor, pero también nuestra sensibilidad, que seamos capaces de leer en el otro. Eso es supremamente importante. La compasión hacia el otro, la empatía, la dignidad humana. Con eso también, para no seguir entregando un montón de cualidades que las hay, la dignidad humana de lo que hablamos aquí permanentemente en sinergia informativa, porque tiene que ver con el ser humano de nuestro Estado social y democrático de derecho.
Muchas gracias. Chao.